Bienvenidos a este nuevo espacio aquí en el Desconcierto, un lugar de conversación, de análisis profundo de política. Necesitamos espacios como estos, necesitamos conversar, necesitamos analizar, necesitamos pensar y compartir. Y bueno, yo soy Gino Stock, editor de política y opinión en el Desconcierto. Me encuentro muy a gusto acá con los que serán parte de nuestros panelistas estables. Vamos a tener un sistema un poco rotativo. En esta primera instancia va a está Manuel Fernando Contreras, sociólogo de la Universidad de Chile, parte del grupo asesor del presidente Allende, en su momento la CENOC, en este contexto de los 50 años, tiene una experiencia muy rica y muy interesante para escuchar, director de la Escuela de Sociología y director de CISPO, de Centro de Investigación Política de la ARCIS, y también es consultor y analista político también con una vasta trayectoria. Nos acompaña con don José Sanfuentes, académico, rector de la institución de educación superior Arcos, ex secretario general del Movimiento Democrático Popular Izquierda Unida, y que tiene muchas anécdotas, muchas historias en el periodo de la Unidad Popular de la dictadura. Lo van a ir conociendo en estos procesos. Y bueno, partimos en esta marcha blanca con un invitado estelar, al quien le agradecemos mucho que esté compartiendo con nosotros desde nada menos que París, Francia, pues está haciendo ya su postdoctorado, el cientista político Noam Titelman, egresado de la Universidad Católica. Todos lo conocimos, a mí me tocó compartir con esa generación cuando fue presidente de la FEU, en paralelo cuando él era presidente de la FEU, que en paralelo está el actual presidente Gabriel Boric, máster en doctor en ciencias de la London School of Economics y, bueno, una cosa muy interesante que él se define como académico secular, que es con lo que vamos a partir un poquito, que es no, tú lo defines como un académico que es capaz de generar crítica en su propio espacio, en el espacio que habita políticamente. Y en ese sentido, ¿cómo, porque vamos a profundizar en tu libro, que es sensación en este mundo, en el planeta político y sobre todo tanto izquierda como derecha, pero ¿cómo has recibido las críticas a tu crítica, a tu posición, a tu mirada? ¿Cómo has recibido las respuestas desde el progresismo, desde la ala izquierda, a tu libro y a tus apariciones también mediáticas respecto del libro? Recordemos que estuviste con personajes que son un poco complejos para la izquierda, como Christian Barken, estuviste en una entrevista con Pepe Auti, con Matías del Río, que no fue, por lo que vi, nada fácil. ¿Cómo has visto las reacciones a todo lo que has vivido en este proceso con el post-publicación del libro? Bueno, primero que todo, Gino, un millón de gracias por la invitación. Además, me siento muy honrado de compartir panel con José y Manuel y estoy seguro que vamos a tener una conversación muy interesante y quizá incluso también muy entretenida. Bueno, quería partir solamente explicando de dónde viene esta idea de secular o crítica secular. Y el concepto no lo inventé yo, fue un concepto acuñado por Edward Said, que es un académico, intelectual, que es más bien conocido por su análisis de literatura. Él desarrolló toda una línea de investigación sobre el orientalismo, pero tenía otra pata, otra faceta que quizás es un poco menos conocida, que es su rol como intelectual público. Y en ese rol, él era de ascendencia palestina y vivió casi toda su vida en Estados Unidos, y siempre jugó un rol interesante en el que buscaba un punto medio, para ponerlo de alguna forma, entre el académico encerrado en la universidad y que no interactúa con los debates públicos, pero al mismo tiempo tampoco caer en la lógica del intelectual orgánico, que él asimilaba de alguna manera como un portavoz de un partido, ¿no? O de una organización política. Entonces, la idea era hacer una especie de crítica que estuviera situada, o sea, que fuera claramente posicionada en una vereda del debate público, pero al mismo tiempo que tuviera capacidad de tener conciencia crítica, de que incluso criticara a los propios, ¿no? Que no fuera solamente parte del aplauso fácil, sino que también estuviera dispuesta a recoger la crítica propia y en algunos momentos incluso reconocer el valor de las posiciones del adversario. Ahora, este libro me parece que intento, o podrán jugar si es que lo logro o no, jugar un rol en ese sentido, que es un rol que no niego de dónde vengo ni quién soy, ¿no? Una persona que viene desde el movimiento estudiantil y desde haber sido parte de la creación de esta fuerza política que hoy día está en el gobierno, del Frente Amplio, pero al mismo tiempo no tenerle
digamos, miedo o hacerle el quite a las posibles autocríticas de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en ese proceso. Y en particular hay dos puntos que trato de plantear en el libro. Uno de ellos es que una de las razones que explica esta vertiginosa llegada al poder de este mundo político es una posición antipolítica, anti-élite, anti-establishment, que significa que casi todas las elecciones que hemos vivido los últimos 5, quizás incluso 10 años, han sido una especie de plebiscito en lo que se está votando apoyo o rechazo a la clase política, y parece que siempre gana el rechazo. Y eso mismo que hace tan rápido la llegada al poder de este mundo político, también hace tan difícil gobernar una vez que se llega ahí, pero también significa que hay muchos vacíos, muchos debates que no terminaron de decantar antes de llegar a gobernar. Por ejemplo, Carlos Ruiz habla de un vacío en términos de proyecto histórico. Yo creo que incluso a nivel de proyecto político hay muchos debates que todavía no han terminado de cuajar. Y la otra crítica relevante, o la otra discusión relevante que trato de plantear es que, sin negar que hay un componente generacional en esta fuerza política, o sea, yo creo que es una realidad, de alguna manera lo que intento plantear en el libro es que ese componente ha terminado intoxicando muchos debates, ¿no? Y que más allá de que ciertamente pueden haber posiciones distintas entre distintos mundos políticos de la izquierda, el debate cuando se hizo o se hace en forma generacional y en torno a la identidad generacional, termina intoxicado y no permite como despejar el grano de lo que sobra, digamos, del resto. Y en ese sentido, por ejemplo, un elemento importante del libro ha sido, creo que yo, una de las cosas que le da que lo convierte quizá, y me encantaría pensar que es un grano de arena en superar ese cisma generacional, es el hecho de que el prólogo del libro lo escribe la presidenta Bachelet. Yo decir que no es que haya tenido una conversación previa con ella, fue realmente mucho de ella estar dispuesta a escribir ese prólogo. Yo creo que ella también tenía el interés de dejar detrás, digamos, esta división generacional y poner los debates donde quizás siempre deben haber sido, que son las similitudes y las diferencias políticas, más allá del año en que nació cada dirigente político. Bueno, José Sanfuentes, declarado ahí, ávido lector de tu libro, ¿qué apreciación te ha generado este texto? ¿Cómo lo recibiste, el texto de No Antiterman? Que sin lugar a dudas ha dado harto que hablar en todo el sector del progresismo, en todo el sector de la izquierda, también en la derecha. Mira, compré el libro hace unos días en que leo y me dijeron que era bestseller ya, pues, ¿no? Que se le estaban agotando, le quedaba uno cuando yo lo compré. Así es que te felicito porque mucha falta le hace a la izquierda chilena el debate de fondo sobre sus horizontes de sentido, sobre los sujetos históricos de la izquierda. Y el libro yo lo aprecio como un tremendo aporte al debate de la izquierda y del progresismo, particularmente por dos cosas. Hay toda una mirada fenomenológica de los procesos, ¿no? Particularmente los procesos de emergencia de esta nueva izquierda, que trae no solo un relato, no es una narrativa que solo se ve linealmente, sino que va describiendo fenómenos encadenados que van poniendo en cada una de sus conclusiones temas de fondo para la izquierda chilena. A mí me llamó la atención en particular, Noam, y sobre esto quiero tensionarte un poco, porque está abierto en el libro, ¿no? Lo siguiente, que históricamente el proyecto de la izquierda mundial y chilena tenía como elemento central, digamos hoy día, la propuesta económica, ¿no? Es decir, desde las tradiciones de la izquierda, cambiar las condiciones materiales de existencia, por así decirlo, era la clave para el cambio
progresivo de la humanidad. En ese sentido, cuando Ruiz y otros dicen no tenemos proyecto, yo recuerdo, yo viví en la Unidad Popular muy joven, 20 años, pero yo recuerdo que nuestras consignas, nuestras pasiones tenían que ver con el cambio sustantivo de la base material de la sociedad. Es decir, nacionalizar el cobre, crear un área social de propiedad del Estado, reforma agraria con instancias colectivas de producción, estatales o privadas, pero colectivas, ¿no? Es decir, había un diseño que era en boca de los dirigentes de la época y de los teóricos de la época el camino de tránsito al socialismo, que era en definitiva la opción, el horizonte sentido que la izquierda se planteaba incluso desde el mapo a los socialistas, comunistas, pero también incluía parte de los radicales y otras fuerzas progresistas de la época. Es decir, nosotros íbamos rumbo a una sociedad donde los medios de producción iban a estar en manos colectivas, en un Estado representando el interés colectivo, y teníamos que dar pasos, ¿no? Porque la contradicción, como tú bien señalas en el libro, central, se concebía como capital trabajo, desarrollo de las fuerzas productivas a tal grado que se colisionan con las relaciones sociales de producción, etcétera, pero que tenía una fase histórica previa, que en ese tiempo era democracia avanzada, se le decía, ¿no? Y hoy día es la lucha contra el neoliberalismo como camino al socialismo. Me llamó mucho la atención en tu libro el serio esfuerzo que hiciste por mirar el pensamiento, por así decirlo, explícito de los partidos, ¿no? Y cómo los partidos principales, ¿no? Socialista y comunista, y Convergencia y RD, mantienen el horizonte del socialismo como propuesta en sus estatutos, en sus características. Y yo diría que el Partido Socialista tiene una franja que ve, como tú señalas en el libro, el horizonte del socialismo como un horizonte de una versión amable del capitalismo, ¿no? Hay otra fracción que no, entonces, y en el Frente Amplio es posible que eso también esté en debate, ¿no? Pero después tú señalas algo muy significativo que dice, mire, en esta marcha hacia el futuro, describimos al neoliberalismo, pero tampoco lo ponemos muy claro, ¿no? Así como el socialismo lo definimos como no el socialismo real, ¿no? Rechazamos esa experiencia, tampoco señalamos, bueno, cuál es el socialismo, el horizonte de sentido que tenemos. Pero además definimos una contradicción de la época, como neoliberalismo versus profundización de la democracia, ¿no? En todos los planos, incluido el económico, pero tampoco definimos muy bien. Entonces tú señalas que esto da, el peligro es de superar algo que no se define, yo le agrego de plantear algo que no se define para el futuro, es nunca saber si se ha dado un paso en la dirección correcta, ¿no? Es el vaivén, la incertidumbre, en fin. Ahora, cierro diciendo que si uno hace una paráfrasis con Nietzsche de la muerte de Dios en la filosofía, la muerte de Dios en la política de la izquierda es la muerte del sueño del reino de los cielos, del socialismo, del comunismo, y que aparece una ratificación de esa utopía, un poco religiosa, en mi opinión, mesiánica, religiosa, pero en los tiempos que corren ya queda claro que en la historia no la tenemos comprada, ¿no? O sea, que el curso de la historia no es inevitablemente esclavitud, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, como creía firmemente en las generaciones de los 60 en todo el mundo,
¿no? De la izquierda, la mayoría, ¿no? No todos, pero la mayoría, de la izquierda más radical, más soviética, por así decirlo, inspirada en el mundo soviético, ¿no? Pero que involucraba no solo los comunistas en el mundo, sino que involucraba grandes partidos socialistas, sobre todo en América Latina, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es posible pensar la izquierda en ausencia de un proyecto tan básico como las condiciones materiales de la sociedad? Es cierto que a esto se le agrega salvar al planeta, la crisis ecológica, se le agrega feminismo, se le agrega pueblos originarios y multiculturalidad, todo fenómeno, la diversidad de género, todos fenómenos muy relevantes para los tiempos que corren, pero que por sí mismo, en ausencia de una transformación del modelo de fondo, ¿no? Parecen tener otro sustento que si tuvieran una perspectiva programática más completa. Esa es mi provocación. Y veo que tú lo mencionaste, tengo aquí desde la página 56 a la 102 varias veces este tema, ¿no? Tengo varios apuntes al respecto muy interesantes, pero lo dejo ahí. Antes de darle el pase a Noa para respuesta, ya que justamente hablaste de feminismo, una aclaración que se me pasó al principio, es que lamentablemente no pudieron estar con nosotros la periodista Jimena Duarte, que también va a ser panelista estable de este espacio, ni la cientista política Natacha de Mato. Terminamos siendo lo que se conoce en el mundo del progresismo como un panel de hombres, pero no fue por voluntad, o sea, para que lo aclaremos, que ojalá esperemos contar con las compañeras que lamentablemente no pudieron estar hoy día para nuevas versiones más adelante. Ahora sí no van para que le responda la provocación. Sí, era importante hacer esa aclaración, así de agradezco, Gino. Mira, está interesante porque además lo conecto con algo que me preguntó antes Gino sobre la recepción del libro. Yo diría que hay gente que está más de acuerdo, más en desacuerdo con el libro. Algunos, digamos, están en desacuerdo porque tienen una visión más crítica sobre estos últimos años, otros porque al revés, creen que no hay suficiente relieve de las cosas que se hicieron bien. En fin, hay algunos que consideran que en algunas posiciones quizás yo tengo una posición más liberal que la que tendría el Frente Amplio. En fin, hay muchas críticas, pero lo que ha ocurrido en general, y yo creo que eso ha sido, para mi sorpresa quizás, muy bien recibido, es la posibilidad de discutir estos temas, ¿no? Estamos tan atrapados por la discusión contingente que hay pocos espacios para poder mirar un poco más allá, a propósito de las preguntas que hacía José, ¿no? ¿Qué es una izquierda en estos momentos? ¿Cuáles son los sueños de la izquierda, para ponerlo de esa manera, ¿no? Ahora que ha caído el muro y que parece que es un consenso bastante transversal que los horrores del socialismo real no son el futuro de la izquierda. Fernando, no sé si hay algo que se está moviendo ahí que está saturando el sonido, José. Había un sonido ahí, porfa. Claro, que se estaba perdiendo un poco la intervención. Hay un papel ahí que está sonando. Recordemos que este es un proyecto en marcha blanca, entonces que nos tengan paciencia, estamos partiendo. Ahora sí, no, disculpa que te interrumpa. Ningún problema. Y efectivamente una de las cosas que trato de abordar en el libro es eso. Yo le llamo ideología, puede ser doctrina, pero es para qué existen los partidos, en mi opinión, más allá de lo que hacen, ¿no? Esa es una definición bien acotada. Yo sé que hay un mundo de definiciones de ideología, hay un mundo de visiones sobre lo que es ideología, pero aquí ocupo, siguiendo algunos autores que son Mayr y Mude, que ocupan esta definición porque ellos lo que tratan de hacer es poder clasificar los tipos de partidos. Y para eso tienen que ocupar una definición de ideología que sea aplicable, ¿no? En contextos muy distintos, porque los partidos en cada elección tienen programas distintos y el programa depende del momento económico, social, político de los adversarios que se están disputando las elecciones. Pero, ¿qué es lo que tienen en común un partido a lo largo de los años, ¿no? Y cómo uno puede ver que hay partidos que están en países con contextos muy diferentes, pero que son de la misma familia. Y eso es a lo que yo llamo ideología, lo que un partido es, más allá de lo que hace. Y lo que planteo, además, y eso quizá una de las reivindicaciones que trato de hacer en ese largo capítulo del libro, es que las ideologías no dan lo mismo, porque de alguna manera una de las crisis, no solo en la izquierda, esto quizá es una crisis más transversal de la política,
es la desideologización del debate, ¿no? Que como no se ganan elecciones a través de ideología, no es con una ideología con la que se disputan las elecciones, mucho de este debate se mantiene en un segundo orden. Y los partidos gastan mucha energía, mucho esfuerzo, mucho tiempo, sobre todo los militantes de base, digamos, en sus congresos ideológicos, y lamentablemente el producto de esas discusiones muchas veces se guarda en un cajón y no parece que estuviera realmente presente en la cotidianidad de las discusiones. Y hay un esfuerzo ahí de ponerlo sobre la mesa, porque la ideología no es algo que se come o se toca, y lo más parecido que uno puede hacer es ir a esos documentos, a esas declaraciones de principio de los partidos, a esos debates congresales, y tratar de escarbar ahí qué es lo que define al partido, más allá de la contingencia, más allá de cada elección. Y uno de los puntos que planteo, que de alguna manera parte de un debate mucho más amplio sobre qué define a los partidos comunistas en el mundo, qué define a los partidos socialdemócratas y socialistas en el mundo, y qué define a los partidos de nueva izquierda en el mundo, y en alguna medida también a las propuestas populares nacionales en el mundo, y después aterrizarlo al contexto nacional. Y uno de los puntos que planteo es que como muchas veces no se hace esta distinción entre ideología y programa, se pierde parte de la riqueza de esa discusión. Y aquí uno de los puntos controversiales que planteo en el libro es que en realidad, pese a un cierto lugar común, a una cierta como verdad establecida en el debate público, en realidad lo que planteo es que la socialdemocracia, por lo menos antes de los años 90 o antes del discurso de tercera vía, no se definía por el abandono de la superación del modelo económico. No era eso lo que definía a la socialdemocracia. Y de hecho, la socialdemocracia que construyó el estado de bienestar, la socialdemocracia de la posguerra, en su documento ideológico todavía hablaba de la superación del modelo económico como su fin último. Ahora bien, uno de los puntos centrales es que tal como los que somos creyentes, no todos somos fundamentalistas. Lo que diferencia al creyente del fundamentalista o del talibán es que el creyente se da cuenta que su doctrina no es un programa de gobierno. Y esa distinción entre el fin último, el sueño en política y el programa de gobierno es la que permite entender por qué proyectos socialdemócratas de los posguerra podían tener en sus documentos ideológicos todavía una propuesta de superación del modelo económico, pero entendían que su programa de gobierno funcionaba dentro de los márgenes del capitalismo. Y un ejemplo muy notorio de eso fue el Partido Laborista, ¿no? El Partido Laborista, que era un ejemplo del mundo, el Partido Laborista británico, un ejemplo del mundo de un partido reformista, institucionalista, moderado, y que hasta los años 90, en su constitución, o sea, en sus textos ideológicos, no en el texto programático, pero en el texto ideológico, seguía teniendo la superación del modelo económico como su fin último. Y sería recién en los 90, con la llegada de la tercera vía, que eso se quita de su constitución. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, porque efectivamente la ideología no es algo que está en el centro de los debates electorales o la contingencia, pero cada tanto tiempo, cuando llega la historia, ¿no?, con H mayúscula, son momentos de grandes definiciones, y en esos momentos, para que los partidos no sean una veleta que se mueva con el viento, es bien importante tener claro qué es lo que define la esencia de los partidos. No, lo que planteo además, ya trayéndolo al caso chileno, es que hay tres ejes con los que se podría definir las ideologías en la izquierda en el mundo y en Chile. El fin último, y ahí una de las preguntas es por la superación del neoliberalismo, ¿no? ¿Qué significa esta superación del neoliberalismo? Y ahí hay una discusión sobre cómo superación del neoliberalismo sería algo similar a profundización democrática o radicalización democrática. Y ahí hay cierto nivel de confluencia entre los tres troncos de la izquierda chilena, la izquierda comunista, la izquierda socialista y esta nueva izquierda, aunque con ciertos matices. Y uno de los matices importantes tiene que ver con la posición, con una palabra que yo sé que produce urticaria para un sector del Frente Amplio y de la izquierda, pero el liberalismo. Y lo que yo planteo no es que el Frente Amplio dice ser más liberal de lo que es hoy en día, sino que yo planteo es que el Frente Amplio hoy día es profundamente liberal. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno de los debates de la izquierda latinoamericana hoy en día es entre una izquierda popular nacional, que entiende su posición, principalmente su posición en la política como una posición que busca representar a las grandes mayorías en oposición o en una relación antagónica con las élites, y en ese sentido muchas veces ve con suspicacia los espacios de codificación de derechos, de división de poderes.
y otra izquierda en América Latina que reconoce que hay ciertos elementos de nuestra institucionalidad que incluso si hubiese una mayoría tal que buscara superarlo, hay ciertas cosas que están más allá del debate de la política. Por ejemplo, la separación de poderes. Cosas como, por ejemplo, la autonomía del Poder Judicial, la independencia de los medios de comunicación, algunos derechos, desde derechos básicos humanos, pero también derechos civiles, políticos, económicos, que estarían más allá de la discusión de mayoría. O sea, si el día de mañana hubiese una mayoría aplastante, el 80% de la población que quisiera terminar con la separación de los poderes del Estado, que eso aún en ese caso no sería aceptable, ¿no? Esa visión que hay algunos que le incomoda el nombre liberal y prefieren ocupar otros nombres como republicano, pero yo diría que... Algunos dicen más institucionalista, más institucionalista. Yo diría que eso se llama liberalismo, pero tampoco hay que enamorarse de los nombres, ¿no? Yo entiendo que algunos se sentirán incómodos con ese nombre. Es una discusión interesante porque engarza de una manera muy notoria con los debates de la renovación socialista. Y además yo creo que explica en parte ese vínculo entre lo que es hoy día el Frente Amplio. Aquí una de las discusiones que hago en el libro también es que en realidad el Frente Amplio ha sido muchas cosas porque, como todos los proyectos en política, no es que se haya construido en un laboratorio las ideas del Frente Amplio y después se hicieron en la política, sino que sobre la marcha hay muchas definiciones que se van haciendo. Y, por ejemplo, un momento parteaguas muy importante en la cronología, al menos que yo hago el Frente Amplio, fue el acuerdo de noviembre de 2019. No solo porque después de eso se salen varios grupos políticos del Frente Amplio, sino que creo que es el momento en que el Frente Amplio incorpora dentro de su identidad estas nociones institucionalistas muy, muy fuertemente. No, cierro con un solo punto, que yo creo que uno de los puntos relevantes del libro es que la idea de que hay que respetar, y yo soy un firme creyente que hay que respetar los espacios de la institucionalidad y que aprender de los errores del pasado es respetar de que la democracia liberal o la democracia institucional o la democracia republicana o el nombre que quieran poner no es un medio, sino que es un principio intransable y que por lo tanto cualquier avance que se haga tiene que nacer de consensos y acuerdos amplios, no significa renunciar a soñar. Y yo creo que eso es uno de los aprendizajes más interesantes de la renovación socialista. La renovación socialista no, en mi posición, y aquí entro en discusión con algunas posiciones, como por ejemplo ahora un debate contingente que ha habido a propósito de un libro de Daniel Mansuy, ¿no? La renovación socialista no fue renunciar a soñar una superación del modelo económico. La renovación socialista fue reconocer que cualquier avance que se hace tiene que hacerse dentro de los márgenes de la democracia liberal. O sea, que tu doctrina, tu ideología, tu sueño no son un programa de gobierno. Mira, mucho para agarrarse. Hay varios temas que me encantaría tocar de ahí. Por ejemplo, tú estás declarado como como apoyador, digamos, de la propuesta del Partido Único en el Frente Amplio, porque entiendo que ves que hay una similitud ideológica mucho más grande que la diferencia. Me encantaría preguntarte al respecto de eso, por ejemplo, cómo ves justamente quizás, más ya que tenemos una visión más interna en ese sentido, las suspicacias que hay justamente en las visiones ideológicas, por ejemplo, que convergencia social, algunas personas piensan que en RD quizás no hay tanta voluntad para el desmonte del neoliberalismo o para, como esta propuesta, y algunos digan quizás al revés, que en convergencia o que en común, que por posiciones algunos las vean más pasadas, más para allá en este espectro del horizonte socialista a grandes marcos y sobre todo como siempre repetimos como las mismas cosas, desmonte el neoliberalismo, el cambio del Estado subsidiario, pero y como que se generan estas, oye, quizás estos son un poquito más amarillos, estos son un poquito más de derecha, estos son para allá, entonces como que se generan estas ideas de que hay más diferencias a veces en la interna, como sí, ¿cómo puedes ver eso antes de darle el paso a Manuel también para que vea ella su percepción, su pregunta en este formato bien sui generis de conversación? Sí, mira, es interesante el vínculo que haces ahí porque yo creo que uno de los puntos relevantes del libro que planteo ahí es que el libro está separado en 3 capítulos, ¿no? Ideología, identidad, representación. Pero en realidad, como tú bien haces ese vínculo, ideología e identidad o el rol del partido como espacio de conexión con los representantes, esas 3 cosas cuando funcionan bien, deben ser de alguna manera uno y el mismo, ¿no? Y un ejemplo para pensar esto que he dado en varias ocasiones es la idea del sindicato, como, ¿no? Yo voy a hacer un poco una caricatura, porque obviamente no todo el mundo vivía así,
pero esta visión del sindicato en el que el sindicato no era solamente un espacio que peleaba por tu sueldo, sino que las personas conocían a su pareja en las fiestas del sindicato, después cuando se casaban, o antes de casarse, cuando volvían a las películas en los cines del sindicato, habían películas producidas en las productoras del sindicato, después cuando se compraban una casa, se la compraban a la constructora del sindicato, cuando se jubilaban recibían su pensión del sindicato, y cuando se morían lo enterraba la funeraria del sindicato. Entonces había una identidad súper fuerte con esa organización social, y el momento en que uno recibía su carné de miembro del sindicato, y esa relación de maestro y discípulo era súper importante, y el partido socialista o laborista o socialdemócrata o el partido que fuera que representara esa identidad, partido de los trabajadores que representara esa identidad, tiene una conexión tan fuerte que incluso esa persona el día de mañana podía estar en desacuerdo con el que estuviera representando en ese momento al partido, pero seguía sintiendo que era uno de los nuestros, ¿no? Era parte de esta identidad. En el fondo había un relato que permitía unir tu casa, tu trabajo y la urna. Y cuando eso se quiebra, estos tres elementos parecen que fueran tres cosas distintas. Ahora, es el gran desafío de la política en general, no solamente un desafío de la nueva izquierda o de la izquierda, el gran desafío de la política, cómo se generan esos espacios de conexión. Entonces, ojalá esta sea una oportunidad también para esa discusión, y no sea solamente una unión instrumental porque la nueva ley de partido, la nueva ley electoral exija umbrales electorales más altos. O sea, ojalá también se dé este tipo de discusiones. Manuel, súper, no, hay un desafío ciertamente ahí. Manuel, no sé qué te parece, ¿quieres profundizar en algo del libro o tienes alguna el tema es general de lo que se refirió Noam. Noam, un gusto conocerte, y me felicitaciones, porque creo que las discusiones académicas en política tienen sentido solo en la medida que reboten en la política, que generen polémica entre los políticos, no solo entre los académicos, que se metan, digamos, que metan las manos al barro. Y creo que inevitablemente para eso tiene que ser siempre, de alguna manera, una provocación. Cierta capacidad de generar escándalo en la medida que se piense de modo distinto lo que antes se había pensado siempre. Entonces, tu libro es muy sugerente lo que dices tú, porque resulta que cuando tú hablas de este problema de qué es lo que eran los partidos, por lo menos en el 60 y posteriormente, era una oferta no solo de acudir ciertas demandas psicológicas, sino también una oferta de certezas. Y de alguna manera vivíamos atrincherados en esos cubículos y hemos quedado en la intemperie. Después, la gente está en la intemperie. Entonces, aquí viene una disputa a propósito de la unidad de los partidos que hablas tú. ¿Y por qué mientras tú marchas desde la derecha hacia la izquierda tienden a multiplicarse los partidos? Porque en la misma medida que son partidos muy ideológicos, viene la disputa por el evangelio. Y se confunde el evangelio con las iglesias, entre tantas iglesias, cada una disputándose la representación de Lenin en la tierra. Es muy difícil llegar a la unidad. Y aquí quiero apuntar un hecho, Noam, que el problema es la moral, de la moral. El Frente Amplio y de alguna manera Boris son hijos de un estallido social, pero también de precedentes movimientos sociales. Y esos movimientos tienen un núcleo central más allá del hecho programático concreto, que es la oferta de una moral, de probidad en el gobierno, de transparencia ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno de Frei lo fue padre, el gobierno incluso de Alessandri lo fue, una propuesta moral, para qué vamos a decir de Allende. Entonces, el Frente Amplio es también una propuesta moral, que tiene una propuesta moral que aparece enrevesada con esta disputa más bien generacional, esa frase de Giorgio, no. Los que nos educamos en el 60 y en el 70, si algo nos caracteriza, incluso por razones sociológicas, es haber estado enhebrado en torno a una moral épica, además, épica, en una sociedad que no tiene épica. Entonces, mi pregunta es que para los grandes sectores, para los que no votaban, digamos, el gobierno se ve fundamentalmente los gobiernos como una propuesta en la esfera económica. Pero los que estaban en política, las minorías activas, se mueven más que en propuestas económicas, se mueven en propuestas morales, sintetizadas esta vez con la cocina de hasta que la dignidad se haga costumbre, que es muy de capa media. Entonces, mi pregunta es hasta dónde puede estar herida en el alma, de alguna manera, el Frente Amplio, estoy exagerando,
por el hecho que precisamente este último escándalo implican justamente una crisis en esa alma moral, en esa alma ética. Es decir, así como Dávalos, hoy día lo que aparece con esta fundación es que quienes estamos en la vereda de la moral, de los impolutos, de alguna manera, aparecemos de alguna manera en la vereda del frente. Y la gente no se desilusiona, por lo menos no tanto porque no exista la conquista económica, sino sin contar una serie de otras preguntas que tu libro es muy provocador, y por lo que te escucho, que me quedan en el tintero. Entonces te pregunto hasta dónde afecta, hasta dónde es posible, porque tú puedes cambiar la reivindicación económica, la propuesta económica, pero difícilmente puedes parchar con parches curitas cuando la moralidad aparece, la propuesta de moralidad aparece tan afectada. Eso no. No, me parece una pregunta que, digamos, está en el callo del asunto, y me pareció interesante la idea de separar la pregunta por la propuesta moral de la propuesta generacional. Y yo creo que tiene un punto bien importante lo que plantea, que la discusión generacional puede estar completamente agotada, pero efectivamente hay una pregunta por qué significa esa promesa moral, digamos. Y yo la plantearía de la siguiente manera, que es que para que esa propuesta no sea simplemente un cambio de elenco, porque en fondo eso es el problema, que cuando se trata de una pregunta generacional, hay un presupuesto de que simplemente hay cierto grupo de personas que están ahí, uno pone otro grupo de personas y con eso se resuelve todo el problema. Y efectivamente eso es absurdo. Y en ese sentido hay dos elementos relevantes que yo creo que vale la pena recoger. El primero es que una de las maneras de separar cuando es solamente un cambio de elenco de cuando hay realmente una propuesta de cambio es cómo se aterriza esto en una transformación de las prácticas de gobernar, de reforma del Estado. Y aquí quizá me pongo otro sombrero, que de alguien que se ha dedicado mucho a estudiar temas de control de gestión en el sector público y evaluación de impacto de políticas públicas. Y yo creo que es muy notorio el déficit que tuvo programáticamente, incluso el Frente Amplio, en términos de mejoramiento de esas prácticas, más allá, digamos, del discurso de cambio de elenco. O sea, en el programa de primera vuelta de la candidatura del presidente Boric, prácticamente este tema no aparecía. Y yo creo que es una señal muy preocupante, porque efectivamente, para que esta crítica vaya más allá de simplemente el cambio de elenco, que es completamente insuficiente, tiene que haber una propuesta de cambios a las prácticas de gobernar. Y son muchas cosas, ¿no? Es como uno moderniza y modifica la institucionalidad del control de gestión y rendición de cuentas del gasto público, como uno reforma la ley de adquisiciones públicas para que efectivamente haya un mejor control de esa relación entre Estado y privado, cómo uno modifica y moderniza la carrera funcionaria para que tengamos un mecanismo de contratación, de formación, de promoción y desvinculación de funcionarios públicos que no sean simplemente un botín del que haya ganado las últimas elecciones, cómo se avanza en transformación digital del Estado para, por un lado, tener mayor accesibilidad para los ciudadanos, pero también para mejor datos para poder controlar y hacer mejor todo lo que planteé antes. Todo ese tipo de discusiones, que yo sé que no son los temas que se ganan las portadas de los diarios, no suena quizás lo más relevante, son absolutamente medulares al momento de entrar a gobernar. Y uno de los temas que planteo en el libro y que yo creo que es quizás la segunda faceta, que de alguna manera está conectada con esta primera, es la importancia de la gestión, ¿no? Y que muchas veces, y acá, bueno, Íñigo Errejón lo debate mucho y lo plantea mucho, ¿no? A veces lo más revolucionario que puede hacer un municipio es que la basura se recoja a tiempo y que las luminarias funcionen bien, ¿no? No puede ser solo gran relato. En algún momento, la pregunta relevante es por ese espacio de gestión y que junto con esta idea de transformación profunda, las personas demandan un horizonte de tranquilidad, que tiene que ver con esta idea de que más allá del gran metarrelato también hay un espacio de preocupación por la buena gestión. Y eso no le pertenece a tecnócratas ni a la derecha, eso debe ser parte del ADN también de una izquierda que quiera gobernar y gobernar bien.
No, no, disculpa. Yo creo que es uno de los debates justamente que faltó decantar y espero que, más allá de que, bueno, hay una pregunta por si las confianzas una vez que se pierdan se pueden recuperar, vamos a verlo, pero hay un tema que me parece fundamental, que este remesón que acaba de ocurrir, ojalá también permita cuestionarse más allá de las manzanas podridas, que por cierto que las hay, cómo se propone un cambio en la gestión, en la forma de funcionamiento del Estado y su relación con el dinero, al final, que es probablemente lo más relevante, porque al final del día a la gente también le va a importar eso, no solamente, digamos, las grandes promesas, los grandes proyectos, también cómo se aterriza eso en la cotidianidad de las personas. José, te veo muy, sí, Sí, muy mira, interesado. me interesa un tema en particular. Primero, como estamos terminando, agradecerte infinitamente, muy, muy buena la conversación, muy esclarecedora y mucho aporte al debate de la izquierda y el progresismo. Mira, la historia de la izquierda es que lleva adelante sus procesos fundada en grandes minorías activas. Es decir, Allende ganó con el 36, pero con un movimiento popular en ascenso en las calles, en fin, con mucha fuerza. Boric pasó a segunda vuelta con poca votación, pero también con detrás de él un movimiento significativo de, por supuesto, octubre 19, pero también los precedentes. Y las prácticas reales de los dirigentes de la izquierda ayer y hoy, en las universidades, en los sindicatos, incluso en los partidos, es de la asamblea donde las mayorías dictaminan el futuro, no solo de la asamblea que concurre, sino que además de lo que representa la asamblea. Es decir, 200 personas, si es la asamblea de los interesados, como llaman en el Instituto Nacional, si 101 están por el paro y por el paro con violencia, en fin, bueno, el Instituto Nacional va al paro, ¿no? Entonces, hay algo ahí que me hace ruido respecto de la convicción de la democracia liberal, como dice la presidenta del Partido Socialista, que no es un tema de tránsito, sino que llegó para quedarse para siempre, ¿no? En tu libro lo señala. ¿Cómo conversan esos dos fenómenos? Siendo que las prácticas que encarnan, digamos, incluso dentro de los partidos, ¿no? Los partidos hoy día son asambleístas, ¿no? Las estructuras leninistas, incluso en el Partido Comunista, están debilitadas, ¿no? O las estructuras formales, yo diría que el más leninista de los partidos hoy día es el Partido Republicano, ¿no? Entonces, es cierto que las prácticas internas de los partidos prefiguran también el real propósito de la democracia hacia el futuro, hacia la sociedad, ¿no? Entonces, la adscripción y la defensa de la democracia liberal en cuanto a separación de poderes ya me parece que está relativamente consensuado y claro, pero en cuanto a que las elecciones, tú les llamas, por parte de algunos, la califica como procedimentales o como sujetas a restricciones, ¿no? Versus la democracia profundizada, participativa, popular, o como se le llame, ¿no? La izquierda siempre parece tener un adjetivo para aquello, ¿no? Y que viene, a mi juicio, de las prácticas. Ahora, no es muy distinto a la derecha, la derecha también tiene una gran minoría activa, que uno de sus soportes además es el cuco militar, por así decirlo, pero también es el pueblo en ocasiones, lo demostraron en su ofensiva contra Allende, ¿no? Y hay un tercio que diríamos que es una gran minoría pasiva, ¿no? Que oscila por las distintas razones que conocemos, ayer 80-20 y después 64-34, 33, digamos, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí. Yo creo que uno de los puntos fundamentales para entender lo que ha pasado en nuestra política en los últimos 10 años es mirar dos datos. En los años 90, el 89% de las personas decía que se identificaba en algún lugar en el eje izquierda-derecha,
sobre todo en la centroizquierda y centro. Para el 2019, 2/3 de la población decía que no se identificaba con ningún lugar en ese eje. O sea, hoy día, las personas que nos identificamos en algún lugar en ese eje somos minoría. Y por lo tanto, uno de los desafíos que se le presenta a todo el espectro político, izquierda, centro, derecha, es cómo presentar una propuesta que agrupe a muchas personas, a muchas identidades, a muchas visiones de mundo, a las cuales ya no le hace sentido alguno de este eje histórico que había ordenado nuestra política. Y sin tener una receta mágica, ni mucho menos para responder esto, yo creo que hay una palabra clave, ¿no? Humildad. ¿Ah? Yo creo que siempre es cierto eso, no solo hoy día, pero hoy día aún más que nunca. La política tiene que manejarse con mucha humildad, hay que leer con mucho cuidado y sin borracheras electorales después de cada resultado, sin sobreinterpretar cada momento, cada encuesta, cada resultado, porque estamos en un momento donde más bien tenemos preguntas que respuestas, y yo creo que vale la pena no se le quita eso. A veces es tan importante como las respuestas son las preguntas. Muchas veces las preguntas son más importantes que las respuestas. Y tratar de convocar a esos mundos diversos, muy desconfiados, y a veces con razón de la representación, va a requerir de mucha escucha, de mucha apertura. Y por lo mismo, no envalentonarse, digamos, con cada pequeña victoria, ni echarse a morir con cada derrota, es bien importante. Y me encantaría pensar que este libro apoye y aporte en ese tipo de discusiones, sin estar de acuerdo en todo, al menos estar de acuerdo en que necesitamos dar esas discusiones. No, para cerrar ya, como decía José, estamos terminando el programa, pero justamente tú has repetido un ejemplo que yo creo que ha sido muy gráfico, el caso de Petorca, que tú lo ocupas un poco para explicar un poco la mala lectura o el conflicto en la lectura del sujeto que popular, que ha tenido el Frente Amplio, el progresismo en esta pasada. Dices que allá llegó la derecha, o sea, en Petorca con todo el tema del drama del agua, que lo conocemos, llegó la derecha y supo leer bien. Para allá hay un arraigo mucho más importante que el tema del agua, incluso que se demostró en las elecciones con el tema del rodeo. No es el único factor, pero fue un factor muy fundamental, un tema cultural, y que supieron generar a partir, ahí te quiero como provocar un poco la pregunta, porque tú lo ves más, te lo he escuchado más desde la perspectiva por la izquierda, pero ¿cómo lo analizas desde la derecha? Porque ellos también dicen, ya, nosotros hemos leído mal o no hemos sabido leer a la complejidad del sujeto popular, pero la derecha está utilizando, digamos, con dinámicas de pulsión emocionales, encontrando aspectos particulares y generando miedo por cómo a veces nosotros hemos dado la apertura, por ejemplo, desde el progresismo, digo, como con el tema del rodeo, porque sí hubo ahí una violencia, pero en otros casos con otros temas como lo de la vivienda u otros intereses. Entonces, te quería preguntar si tú sientes ahí que la derecha está haciendo mejores lecturas, estás tomando un atajo, digamos, con estas lógicas pulsionales un poco basadas en toda la historia que viene de Cambridge Analytica, como leyendo algunas cosas y entrando con emociones ahí. ¿Cómo analizas esta dinámica? Perdón la pregunta al final, pero es un poco cotota, pero ¿y cómo ves que podría enfrentar ese espacio el progresismo chileno? Sí. A ver, yo creo que ya he hablado bastante de una fuerza importante y explica varios resultados, incluyendo los últimos resultados, que esta fuerza es lo que Juan Pablo no llama destituyente, ¿no? Una fuerza que pareciera que está votando siempre por el que esté más contra la política, contra el establishment, y hay un sector de la derecha que ha capitalizado eso con mucha fuerza, que es el mundo republicano, pero la verdad es que si uno mira el resultado del Consejo Constitucional, tampoco es que Chile Vamos haya tenido un resultado maravilloso, y yo creo que tiene que ver con eso, con que una parte del votante está votando fuertemente siempre por la opción que se vea como más desde afuera. Y en algún momento eso significó un apoyo a las nuevas fuerzas de izquierda, pero hoy día esas nuevas fuerzas de izquierda están en el gobierno y por lo tanto con el mismo dedo que en algún momento apuntaron, son apuntadas. Pero hay otro fenómeno que me parece que fue uno al que tú apuntabas, que es de alguna manera este terremoto político que ha significado la incorporación de millones de nuevos votantes. Estamos hablando entre 4 y 5 millones de nuevos votantes.
muchos de ellos en sectores populares, que todavía estamos conociéndolos mejor, porque solo han participado en 2 elecciones, en ambas con un gobierno de izquierda. Entonces tenemos que ver si van a comportarse exactamente de la misma manera que lo hacía el padrón original, pero según los primeros datos que se han ido revelando, datos de encuesta, hay algunas cosas que parecen apuntar que, por un lado, hay una tendencia de profundización. O sea, por un lado tienen aún menos identificación en el eje izquierda-derecha y algunas nociones aún más anti-élite o antipolítica, anti-establishment. Pero también tienen algunas posiciones más tradicionalistas. Y no solo eso, por ejemplo, la encuesta de la UDD muestra que tienden a tener unas posiciones más religiosas, tienden a tener más religiosidad. Y es posible que en alguna medida esa identidad, hay un sector de la derecha, porque hay estoy pensando en la derecha más conservadora, ha logrado enganchar con ese mundo de votantes. Y eso le presenta un tremendo desafío al progresismo, porque por un lado me parece que sería un tremendo error convertirse en la reacción a la reacción, ¿no? Tratar de parecerse al antiprogresismo creo que es una receta segura para la derrota, porque nadie que esté buscando un candidato antifeminista va a preferir la copia a la original. Entonces me parece que sería un tremendo error renunciar a las banderas de lucha del feminismo, de la diversidad sexual, bueno, en fin, de las distintas luchas del progresismo que la reacción ha intentado impugnar. Pero al mismo tiempo es una realidad que con el 38% que ha obtenido el progresismo en el plebiscito, en la elección del Consejo Constitucional, nunca va a ser proyecto de mayoría. Y la pregunta que se le presenta al progresismo es cómo se logra que uno de cada cinco votantes que en las últimas 2 elecciones votó por la derecha, pase a votar por el progresismo sin renunciar a sus banderas, sin traicionar lo que son. Y a mí ahí me parece que hay un desafío muy importante y hay algunas claves que me parecen relevantes. La primera es que la izquierda chilena históricamente siempre había logrado tener una vertiente social cristiana. Puede ser que sea la unidad con la democracia cristiana, como ocurrió en la nueva mayoría, o puede ser con otras conformaciones social cristianas, como la izquierda cristiana, que de hecho hoy día hay un movimiento de izquierda cristiana que está en la pro-dignidad, pero la pregunta por cómo se representa al sujeto social cristiano el progresismo creo que es una pregunta abierta que va a haber que responder de alguna manera. Pero la otra es cómo la nueva izquierda o las izquierdas progresistas en general desarrollan una propuesta de país que permita acoger también a esas visiones más tradicionalistas. Y ahí el ejemplo que daba en otro momento, ¿no? Es cuando se aprueba el proyecto 40 horas y la ministra Jara dice, este es un proyecto profundamente pro familia, porque no hay nada más pro familia que darle más tiempo a las personas para poder pasar con sus seres queridos. Ese es un discurso que me parece que puede convocar al votante histórico del Frente Amplio y también a los nuevos votantes más tradicionalistas. Y me parece que eso también tiene que cubrir la idea de familia en un sentido mucho más amplio, ¿no? Las distintas familias, las familias homoparentales, las familias heterosexuales, las familias uniparentales, y de todos los formatos de familia. Pero no podemos regalarle al adversario el concepto de familia, el concepto de patria, incluso el concepto de tradición, me parece que puede tener una cabida importante dentro de una izquierda amplia y un progresismo amplio y diverso. Perfecto. Hay que reapropiarse, digamos, de esos conceptos. No, te agradecemos profundamente que te hayas conectado con nosotros desde París. Te deseamos la mejor de las suertes en tu aventura académica, en el postdoctorado que estás ahora. Te esperamos también de repente retomar más adelante, si es que tienes tiempo en otra ocasión en este proyecto que estamos empezando. José Sanfuentes, Manuel Fernando Contreras, importante ahí recalcar. El Fernando, sí. Sí, muchas gracias también. Nosotros nos vamos a estar topando frecuentemente en este espacio que estamos construyendo juntos. Esperamos también tener a Jimena Duarte, a Natacha de Matos, a Gabriel Gaspar. También Gabriel Gaspar, y otros panelistas que vamos a ir rotando en este formato, como ya he reiterado, en construcción. Así que bienvenidos a este nuevo espacio de conversación política en el desconcierto y nos esperamos para la próxima. Muchas gracias. Fantástico.